El último elemento básico de la investigación cuantitativa es el diseño de esta. El diseño es el plano o estrategia que vamos a desarrollar para obtener la información que necesitamos para responder a la pregunta de investigación. Podemos establecer distintos tipos de diseño en función de los posibles objetivos de la investigación y del tipo de análisis que podría aplicarse a los datos derivados de ellos. Tomando en cuenta las variables que estudiamos, tendremos diseños univariables, en los cuales se toman mediciones de una sola variable en un individuo o en un grupo. Tenemos también diseños bivariables, utilizados para evaluar una relación o diferencia entre dos variables, y diseños multivariables, con más de una variable dependiente. Esta es una forma de clasificar los diseños de acuerdo a la cantidad de un elemento básico, las variables. Sin embargo, cabe considerar al enfoque de la investigación como otro factor importante. Así, en el enfoque cualitativo, cuyo alcance es descriptivo, se pueden tener 5 posibles opciones de diseño: la teoría fundamentada, estudios de caso, diseños etnográficos, diseños fenomenológicos y diseños históricos. En cambio, en el enfoque cuantitativo son otros los tipos de diseño posibles. Los revisaremos a continuación. Para comenzar, tenemos 2 grandes grupos de diseño: los no experimentales y los experimentales. Lo que los distingue principalmente es la manipulación de variables, ya que en los diseños no experimentales no existe la manipulación intencional de variables independientes, sino que se observan o miden los fenómenos en su contexto natural para después analizarlos. No hay grupos de comparación ni asignación al azar. Por ejemplo, los censos que realiza el INEGI. Se subdividen en transeccionales y longitudinales, y su única diferencia es la temporalidad, pues en los transeccionales o transversales las mediciones se hacen en un solo momento en el tiempo, mientras que en los longitudinales la recolección de datos se realiza en periodos de tiempo determinados, es decir, se hacen varias mediciones a través del tiempo. De estos existen 3 tipos. De tendencia. Analizan cambios de la población en el tiempo, variables o relaciones. Se hacen las mediciones en la misma población, pero en muestras diferentes. Por ejemplo, un estudio de tendencia podría ser la evaluación continua de los niveles de ansiedad en alumnos de nuevo ingreso de la facultad, tomando mediciones cada año a la misma población, alumnos de nuevo ingreso, pero siendo cada año en diferentes muestras. El segundo tipo de diseño longitudinal es el de cohorte o evolución de grupo, que sirve para analizar los cambios ocurridos en el tiempo en subpoblaciones. Así que se trabaja con la misma subpoblación vinculada con algún criterio. Siguiendo el ejemplo anterior, supongamos que analizamos los cambios ocurridos en los niveles de ansiedad de los alumnos que puntuaron con depresión severa y que son de nuevo ingreso, haciendo múltiples mediciones, una cada año, y con diferentes muestras, pero siguiendo el mismo criterio, solo a los que puntúan con depresión severa. El último tipo es el diseño no experimental longitudinal de panel, en el cual el mismo grupo de sujetos es medido o observado en diferentes momentos. Podría ser parecido al anterior, solo que a la misma muestra que se evaluó al inicio es a la que se les seguirá evaluando. A esos mismos sujetos se les tomarán mediciones, por ejemplo, cada fin de ciclo escolar. Los anteriores tipos de diseño fueron los no experimentales. Los siguientes son los experimentales, los cuales son utilizados principalmente cuando el alcance del estudio es causal. Solo con un diseño experimental se pueden establecer relaciones causales, aunque debemos aclarar que correlación no es igual a causalidad. Es decir, cuando establecemos relaciones causales, afirmamos que una variable independiente tiene influencia directa en la variable dependiente, participando en la causa-efecto, ya que si la variable independiente cambia, también lo hace la dependiente. Por ejemplo, si suben los niveles de depresión, suben los niveles de ansiedad. Sin embargo, no es la única causa, puede haber otros elementos presentes, aunque siempre buscamos minimizarlos. Por ello, para la realización de estos estudios se deben tener en cuenta varios criterios para poder establecer relaciones causales. La causa debe preceder al efecto. Debe haber una covarianza de la causa-efecto, es decir, si X, la variable independiente, varía, también debe variar Y, la variable dependiente. Que no existan otras posibles explicaciones para esta variación en la variable dependiente y sobre lo que en este punto estamos tratando. El diseño y la validez interna son claves para establecer las relaciones causa-efecto. Previamente habíamos hablado sobre la validez externa, el grado en que podemos generalizar los resultados de nuestro estudio en la muestra a la población, y veíamos que la podíamos garantizar a través de un muestreo probabilístico y representativo.
Bien, la validez interna se refiere al grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Se establece para decir que se han descartado explicaciones alternativas posibles y se ha demostrado que, de hecho, es probable que exista una relación causal entre la intervención y el resultado esperado. Esta es la mínima necesaria para establecer una relación causal, de ahí que en los diseños experimentales se trate de controlar. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo se logra el control de la validez interna? Bueno, podemos hacerlo manipulando variables, agregando múltiples mediciones o comparando grupos equivalentes. De ahí que en los diseños experimentales se busque que en la investigación haya grupos de comparación equivalentes, es decir, que los grupos se parezcan, que los participantes de los grupos sean seleccionados al azar, así hay más posibilidad de que sean equivalentes, y manipular como mínimo una variable o más. Se manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones, que serían las variables independientes, para observar sus efectos sobre otras variables, las dependientes, en una situación de control y obtener evidencia de una supuesta relación causal. Manipulamos variables mediante la presencia, como en un grupo experimental, o ausencia en un grupo control, de un estímulo o tratamiento, mediante la manipulación de una variable independiente, alterando las cantidades o grados, o a través de una combinación de cantidades y modalidades de cada variable independiente. Todo para medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente y mejorar la validez interna de la situación experimental. Además de controlar la validez interna mediante las acciones que señalamos, también debemos tener presentes las amenazas, que pueden presentarse casi siempre, como lo son la historia, refiriéndose a lo que puede suceder entre una aplicación y otra, no relacionado con las variables estudiadas y que afecte los resultados, la maduración, todos los procesos internos de los participantes que operan como resultado del paso del tiempo, como el aumento de la edad de los participantes en estudios que toman bastante tiempo, o la aparición del hambre y el cansancio. La siguiente amenaza se da en la administración de pruebas, cuando hay inestabilidad de las mediciones pretest y posttest, al suceder que estas aplicaciones se den bajo condiciones distintas. También tenemos la amenaza en la instrumentalización, que haya cambios en los instrumentos en las distintas mediciones. Otra amenaza es la mortalidad o abandono de participantes del estudio. La regresión a la media es una amenaza estadística, un fenómeno que sucede cuando no se consideran las puntuaciones medias, sino los extremos. Y la amenaza de selección, cuando existen sesgos en el muestreo. Además de estas amenazas metodológicas, existen amenazas sociales. Sí, los participantes también tienen gran relevancia en esto. La primera es la difusión o imitación del tratamiento. Esta se da cuando entre los participantes de distintos grupos se comparten de qué va el tratamiento, que solo se les dio a unos, y los participantes del grupo control lo imitan. La siguiente es la rivalidad compensatoria, la cual existe cuando los miembros del grupo cuyas puntuaciones son menores se esfuerzan por mejorar sus puntuaciones, lo cual sesga los resultados, pues es el esfuerzo el que influyó en ellos, no la variable que experimentalmente se modificó. Otra amenaza es la desmoralización. Pasa cuando los participantes con puntuaciones menores se percaten de ello y modifican su participación en el estudio. Se desaniman, pues. Por último, tenemos la compensación del tratamiento, que sucede cuando aquellos que hacen la intervención modifican su conducta con aquellos sujetos que no reciben el tratamiento o intervención que se está estudiando. Así, estos cambios pueden sesgar los resultados. Veamos ahora los distintos tipos de diseños experimentales.